se ampliara y eso no ha sucedido. Ahora, ¿qué caminos siguen? Está con nosotros Fernando Vélez Mor, ex secretario general de la OMPE, para aclararnos este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla, qué gusto. A ver, el día de ayer ha sido prácticamente para muchos una tomadura de pelo, ¿no? Se esperaba que se tenga una respuesta concreta y no ha sucedido. Si bien es cierto, se ha aprobado en el Pleno por 69 votos a favor que vaya este tema nuevamente a la Comisión de Constitución para nuevamente su discusión. Pero se ha pedido una reconsideración por parte de un congresista, una reconsideración a la votación, y por el otro lado no se ha ampliado la legislatura. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que sigue ahora? En efecto, como bien señalas, el día de ayer, con 69 votos a favor, se debatió y se aprobó la posibilidad de volver a tocar el tema de las elecciones y para esto, del adelanto de elecciones, y para eso se necesitaba que regrese a la Comisión de Constitución. Sin embargo, un congresista planteó una reconsideración. El reglamento señala que la reconsideración tiene que votarse en el Pleno. Y evidentemente esto pudo haberse visto en la misma reconsideración en una nueva sesión de Pleno, pero como bien ha señalado, la legislatura ha terminado el día de ayer. Cabía la posibilidad de ampliar nuevamente la legislatura hasta el día 28 de febrero para votar esa reconsideración y posibilitar que en esta semana, del 20 al 28 de febrero, pueda debatirse tanto a nivel de la Comisión de Constitución como a nivel del Pleno del Congreso. Al no haber ocurrido aquí, esta reconsideración no ha sido votada, tendría que haber sido o rechazada o aceptada, y esto tendrá que hacerse en el primer pleno en la siguiente legislatura que empieza el 1 de marzo. Porque al no haber habido ampliación, ya acabó la legislatura y lo que señala el reglamento es que la siguiente legislatura empieza el 1 de marzo y culmina el 15 de julio. Es decir, más tiempo, porque primero se vería esta reconsideración para luego decidir si es que efectivamente esto va o no a la Comisión de Constitución, ¿es así? Efectivamente, si esta reconsideración es rechazada, regresa a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución tendrá que dictaminar, elaborar un dictamen favorable, establecer los cambios que estime conveniente, sobre todo en el tema de fechas, que de repente lo vamos a conversar después, y a partir de ahí volver a someter al Pleno la posibilidad de un adelanto de elección. Pero esto obviamente se sujeta a lo que establece el artículo 206 de la Constitución, que señala que tiene que haber una votación en 2 legislaturas ordinarias seguidas. Y además hay otro tema pendiente, que es en la Comisión de Constitución, cuando elabora un dictamen tiene que darse 7 días, entiendo, para su publicación, para que todas las personas involucradas tengan en cuenta en qué consiste este dictamen, y ahí también tenemos más tiempo. Sí, supongamos que en la primera semana, digamos, si hay voluntad política para hacerlo, la primera semana de marzo la Comisión de Constitución podría ya tener un dictamen favorable. Esto pasaría en la segunda semana, con la publicación de 7 días, como bien señalas, en la segunda semana de marzo podría pasar al Pleno del Congreso de la República. Pero tengamos en cuenta que al establecer una reforma constitucional tiene que haber una doble votación en 2 legislaturas ordinarias seguidas. Esto supone que en el mejor de los casos, en el mes de marzo, se vote con 87 votos a favor por el adelanto de elecciones, tendría que esperar hacia la primera semana de agosto, con los plazos ajustados, para volver a votar con 87 votos la reforma constitucional que supone el adelanto de elecciones. Y siendo realistas, optimistas y apelando a que hay un sentido de urgencia por parte de los congresistas y también teniendo en cuenta la legalidad y los antecedentes, ¿cuándo puede realizarse las elecciones? ¿Cuándo podría darse? ¿Cuál sería la fecha realista en la que sí podría darse este adelanto? Sí, eso va a pasar también por la opinión, porque es obvio que cuando la Comisión de Constitución sesione, va a pedir opinión a las entidades del sistema electoral. Y las entidades del sistema electoral ya han anticipado la necesidad de 2 cosas. Número 1, de llevar a cabo elecciones en un plazo mínimo de 9 meses, si es que no se modifica la legislación electoral actual, en la cual, si se repite el sistema que tenemos en la actualidad, en el cual las elecciones internas son organizadas por el sistema electoral y que permita seleccionar a los representantes de los partidos políticos, esto tendría que llevarse a cabo en un plazo máximo de 9 meses, con lo cual virtualmente estaría quedando descartada la posibilidad, si es que partimos desde el mes de agosto como segunda fecha de votación, la posibilidad quedaría descartada de que se realicen en este 2024. Pero hay una posibilidad que todavía puede ajustarse más los plazos, porque cuando el artículo 206 de la Constitución señala que toda reforma constitucional, y esta, el adelanto de elecciones, es evidentemente una reforma constitucional, señala que deben votarse por más de 87 votos
favorablemente a la modificación de la Constitución, lo hace siempre y cuando hay precisamente 87 votos en 2 legislaturas ordinarias, que es lo que alcanzaría el mes de agosto que hemos señalado, pero también plantea la posibilidad de un referéndum ratificatorio si es que en la primera votación no se alcanzan 87 y se alcanza 66. Si tenemos en el esquema que hemos señalado que hacia la segunda semana de marzo se alcancen 66 votos para la modificación de la Constitución, en un lapso de 90 días, a partir del mes de marzo, es decir, hasta el mes de junio aproximadamente, podría realizarse un referéndum ratificatorio, con lo cual habremos ganado por lo menos 2 meses en esta contabilización de los plazos. Ya no tendríamos que esperar hasta agosto, sino tendríamos que esperar hasta mediados de junio por lo menos para tener la reforma constitucional con una votación ahora en marzo de 66 votos cuando menos y un referéndum ratificatorio de el mes de junio. Con esto último, junio de este año, 2023. Sí, claro. Porque hablamos de los antecedentes. Cuando hubo la disolución del Congreso y se dio esta elección para congresistas, se hizo más o menos en 4 meses. Sí, en efecto. Cuando el 30 de septiembre del 2019 el expresidente Vizcarra decreta la disolución del Congreso por una doble denegación de la confianza de los gabinetes ministeriales, en aplicación del artículo 134 se señala expresamente que el presidente de la República, junto con el decreto de disolución del Congreso, convoca a elecciones complementarias. Y fue lo que hizo efectivamente el 30 de septiembre del 2019 y las elecciones se realizaron ciertamente el 26 de enero del 2020, o sea, dentro de los 4 meses. Estamos hablando de 3 meses y 25 días aproximadamente. Esto también ha sido analizado por los organismos del sistema electoral, pero consideran que no es la mejor opción. En principio, es porque estamos hablando de elecciones siempre complementarias, solamente para culminar el mandato. En ese caso fue periodo 2020-2021, porque el periodo parlamentario original culminaba entre el 2016 y entre el 2021. Y en segundo lugar, porque ya lo han manifestado también las entidades del sistema electoral, una realización de un proceso electoral de este tipo, lo que va a generar es que sean los propios partidos políticos quienes lleven a cabo sus procesos electorales internos y no organizado por las entidades del sistema electoral, porque para ello se necesita un mayor presupuesto, una mayor organización. En cambio, en este supuesto del 2019, cada organización política llevó a cabo su propio proceso electoral interno. Y eso en realidad ha sido una práctica en la historia del Perú que no siempre ha favorecido a la selección de las mejores candidaturas. Claro, porque hay varias digamos, propuestas o condicionamientos, para ser más claros. Algunos señalan, sí adelanto de elecciones, pero con la Asamblea Constituyente, sí adelanto de elecciones, pero con reformas, ¿no? Ver el tema de la bicameralidad, la reelección. Y sería bueno en este caso también incluir las elecciones primarias que fueron aprobadas en el 2019 y hasta el momento no se aplica. Otros señalan, sí, adelanto de elecciones, pero de que también se recorte el mandato de las autoridades electorales, los jefes de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el mecanismo viable para poder sacar adelante ello cuando cada agrupación política tiene un requerimiento, una agenda propia? Evidentemente, la búsqueda de consensos en un cuerpo tan grande, colegiado, como es el Congreso de la República de 130 congresistas, es difícil porque cada uno, como bien señalas, representan intereses y posiciones distintas. Habría que analizar por separado la viabilidad constitucional y legal de cada una de esas propuestas. Por mencionar lo que has señalado hacia el final, el recorte del mandato de las autoridades electorales como las cabezas de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones no tiene que ver necesariamente con la crisis política. La crisis política un poco se orienta hacia los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo y los problemas que han habido como consecuencia, por ejemplo, del golpe de Estado del expresidente Castillo y las muertes que se han producido en realidad lamentablemente en los últimos meses. En segundo lugar, ciertamente, por ejemplo, las bancadas como Perú Libre, en la votación del día de ayer, ya no han sujetado ese condicionamiento, porque ellos mismos están considerando de que esta posición maximalista de pretender que se incorpore una convocatoria a una asamblea constituyente es algo que no necesariamente tiene el apoyo de la población y que la población podría estar viendo más bien que eso es una condición que está impidiendo el adelanto de elecciones, que sí en realidad es un clamor un poco más extendido que la asamblea constituyente. Y en segundo lugar, efectivamente, aquí a lo que hemos asistido el día de ayer es a falta de voluntad política, porque esto se pudo haber solucionado si es que, como hablamos al inicio de la entrevista, se hubiera extendido, ampliado la convocatoria, perdón, la legislatura
ordinaria hasta el día 28 de febrero. Y eso era una potestad exclusiva del presidente del Congreso y efectivamente el presidente del Congreso no decidió ampliarla, con lo cual nos encontramos en este escenario de tener que esperar al 1 de marzo. Claro, y da la sensación de que el tema se está dilatando y dilatando, como esperando que la ciudadanía se olvide, cosa que eso no va a suceder. Pero algo importante es lo que mencionábamos acerca de la voluntad, ¿no? Porque cuando uno revisa la votación, todas las agrupaciones, todas estas bancadas, salvo la de Renovación Popular que votó en bloque por el no a volver a retomar este tema, todas las demás tenían algunos congresistas que estaban en contra, es decir, nadie votó en bloque. Entonces, eso nos hace pensar de que nuevamente esta iniciativa no prosperaría y nuevamente volveríamos a foja cero. Porque cuando se desechó, o mejor dicho, se reprogramó, como algunos dicen, esta iniciativa por parte del Ejecutivo de que las elecciones sean en octubre del 2023, se usó el reglamento del Congreso, ¿no? Porque no se contó con los votos necesarios y por lo tanto no pasó al Pleno. Pero ¿cuánto tiempo más se puede seguir con este tema? Seguir desechando, volviendo a retomarlo, desechando, volviendo a retomarlo, porque parece un círculo vicioso. Sí, y como bien señalas, bien parece que se trata de una forma de actuar frente a las cámaras o en el público que no se condice necesariamente con las votaciones. Un dato importante, ¿no? Justo la bancada de Alianza para el Progreso fue la que posibilitó, a través de esta firma del acta, es la que posibilitó que se vuelva a votar el día de ayer, se amplíe la agenda y se vuelva a votar la posibilidad de levantar el rechazo que ocurrió en la Comisión de Constitución del proyecto del Ejecutivo. Y sin embargo, el presidente del Congreso, que pertenece a esa bancada, digamos, omite algo que puede hacer viable precisamente esa pretensión que su bancada apoyó. Entonces, estamos hablando tanto de lo que podrían parecer actuaciones frente a cámaras distintas de las votaciones y también estamos señalando resquebrajamientos dentro de la votación de las propias bancadas, porque como bien han señalado, salvo muy pocas contadas bancadas han votado en bloque, mientras otras, incluyendo incluso Fuerza Popular, que fue la que en el mes de enero propuso el adelanto de elecciones hacia el 2023, también tuvo congresistas, por lo menos una congresista que no apoyó abiertamente esa iniciativa. Entonces, en realidad todo pasa por la poca cohesión de las bancadas parlamentarias y de estas bancadas junto con su partido político. Por ejemplo, el día de ayer, o antes de ayer, perdón, cuando el representante de Acción Popular, el presidente Mesías Guevara, se reúne con la presidenta Dina Boluarte, los miembros de la bancada de Acción Popular, que es su propio partido, manifestaron su rechazo o su oposición a que haya asistido precisamente a esas conversaciones con la presidenta Dina Boluarte. Entonces, es sintomático lo que está pasando. No tenemos partidos, bancadas que están discutiendo entre sí y en realidad ambas creo que le están dando la espalda a la población. Y si nos ponemos en el escenario, como ya lo habíamos señalado, según los plazos que pueden realizarse las elecciones en este año, ¿cuántas agrupaciones políticas participarían de los comicios? Sí, en la actualidad existen 16 organizaciones políticas con registro vigente, 12 producto de las elecciones pasadas y 4 que han sido registradas en el registro de organizaciones políticas, bajo la redundancia del Jurado Nacional de Elecciones, en este mes de enero, ya ha sido anunciado. Y existen otras tantas más, aproximadamente 8 organizaciones políticas que estarían también por cumplir con los requisitos. Entonces, estamos hablando en realidad de una gran cantidad, de cerca de repente de 20 organizaciones políticas que estarían listas para postular ante un eventual convocatoria de elecciones. Pero todo va a depender en qué momento se realiza la convocatoria, porque la norma señala que una vez que se realiza la convocatoria de elecciones, ya no pueden inscribirse más organizaciones políticas. Y eso es lo que estamos, ¿no? Estamos ante una parrilla, por así decirlo, de varias organizaciones políticas que en realidad, si vemos bien, no tienen más allá de 15 o 20 años, salvo Acción Popular, con los problemas que ya hemos comentado. Todas son organizaciones políticas jóvenes y todas están con ese peligro de que si no postulan o si no alcanzan por lo menos 5 congresistas en una siguiente elección, van a perder la inscripción partidaria. Le pasó al partido APRICE, también al PPC. Efectivamente, y el PPC todavía está en proceso de poder volver a inscribirse. El partido aprista parece que está a puertas porque ya ha superado todos los requisitos establecidos en la ley, pero hay un proceso de tachas que todavía está pendiente de resolver para que pueda inscribirse ya definitivamente. Sería uno de los que en las próximas semanas, si es que se declaran infundadas todas estas tachas, todas estas observaciones que un ciudadano ha presentado en contra de su inscripción, sería una de las siguientes próximas a inscribirse. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos a entender en qué situación nos encontramos y nuevamente acá se requiere voluntad.
porque al menos en el tema de legalidad, si se ajusta, si es posible realizar las elecciones este año. Hay que preguntar si los congresistas así lo desean. Muchísimas gracias por esta entrevista. Carla. Muy amable ha sido Fernando Vélez Moro con nosotros, exsecretario general de la OMPE. Y ahora nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más en la edición sábado de TV Perú Noticias.